Desarrollo de este tema, le recuerdo de que si no ha leído el contenido, no va a ser igual de fructífera la experiencia. Entonces, por favor, lea el contenido, póngale pausa al video, lea el contenido, lo repito, y luego regrese para acá. Bien, usted tiene noción de la diferencia entre hardware y software. Si no conoce la definición de los mismos, búsquelas, léalas y entiéndalas. Nosotros vamos a estar tratando la parte de infraestructura, ¿ok? Entonces vamos a hablar de cada uno de los componentes que componen los equipos con capacidades de cómputo. Y aquí quiero hacer hincapié en eso, equipos con capacidades de cómputo. Nos vamos a referir mayoritariamente y vamos a estar poniendo ejemplos y vamos a estar viendo partes de ordenadores personales, ya sean computadoras de sobremesa o computadoras portátiles. Sin embargo, usted tiene que saber que estos componentes se replican en todos estos dispositivos con capacidades de cómputo. Entiéndase los mismos, cualquier wearable que usted use, una refrigeradora inteligente, un dron, un vehículo automotriz tiene computadora. Cualquier elemento que tenga capacidades de cómputo contendrá estos elementos de una u otra forma. Bien, vamos a hablar del procesador. Usted puede ver aquí la serie de ítems que nosotros vamos a tratar. Vamos a hacer una revisión del hardware de una computadora. Entraremos propiamente del procesador y de él vamos a ver sus partes principales, estructura externa e interna, cómo refrigerar un procesador, cómo se fabrican. Hablaremos un poco de 64 bits, de sus parámetros de funcionamiento y vamos a terminar con pasta térmica y computación cuántica. Vamos a dar una breve introducción a computación cuántica y sus características. Ok. Revisión del hardware de la computadora. Piense por un momento, ¿cuáles son los elementos básicos de una computadora? Si requiere, cada vez que yo haga una pregunta, usted ponga pausa y piénsela. Recuerde que esto no es de garrotear, esto no es de memorizar, esto no es de puntos y comas. Es de que usted entienda, comprenda, se haga con el conocimiento y pueda utilizarlo máxime y más que todo en la toma de decisiones. Bien, el hardware básico de una PC o de un equipo con capacidades de cómputo lo podríamos resumir en estas cuatro cosas: un procesador, una unidad central de procesamiento de los datos, una memoria, una o varias memorias, son diferentes niveles de memoria como vamos a aprender, periféricos, o a veces se pueden llamar estos dispositivos de entrada y salida, eso es por inglés, input, output, ¿okay? Bien, uno o más buses que permiten la comunicación entre sí. Visto de manera gráfica, nosotros tenemos un procesador, niveles de memoria, dispositivos periféricos o de entrada y salida, y tenemos bus de conexión de datos, ¿ok? Vamos a empezar estudiando, esta es la estructura que vamos a estudiar durante nuestro curso y vamos a dedicarnos exclusivamente en esta parte al procesador. Consecuencia lógica, debo preguntar ¿qué es un procesador? Recordará este incidente que pasó hace algunos meses aquí en Honduras sobre el joven prodigio de la informática. Un canal de televisión le hizo una entrevista y todo, y la definición del procesador es precisamente la que usted está viendo en pantalla. Si usted se rió, si usted compartió memes, si usted aprovechó su conocimiento en informática para minimizar a otra persona, espero que usted pueda dar una definición formal de procesador. Si usted no puede dar una definición formal de procesador, ¿por qué se ha reído? Recordemos las competencias básicas en tecnologías de la información, documento que usted ya tiene que haber leído, y una de ellas es la parte de la ética. Si yo no sé definirlo, ¿por qué me voy a burlar? ¿Ok? ¿Qué es un procesador? El procesador es un elemento fundamental. De hecho, yo a criterio personal considero que es el más importante. Sin embargo, no, es el más importante, pero necesita de los demás componentes. Por sí solo no puede hacer nada. Ok, es el elemento fundamental de la computadora y esto es importantísimo. ¿Qué es lo que hace? Se encarga de leer de memoria las instrucciones. Nosotros tenemos un procesador
y en el equipo con capacidades de cómputo nosotros tenemos memoria. En esta memoria se almacenan todas las instrucciones y estas instrucciones a través del bus de datos viajan al procesador. El procesador lee de memoria las instrucciones, las decodifica, las ejecuta, ¿ok? Hasta terminar con un programa y obtiene la siguiente instrucción. Y va a hacer con el siguiente programa exactamente lo mismo. O sea, los programas, que no me quiero meter mucho en la definición de programa, lo dividimos en instrucciones. Ese programa se divide en instrucciones y las instrucciones van para la memoria. El procesador va obteniendo de memoria las instrucciones, las decodifica, las ejecuta y sigue haciendo esto una y otra vez hasta que termina. Importantísimo, esas instrucciones deben respetar un grado de compatibilidad. ¿Ok? Vamos a ver más adelante a qué nos referimos con esto de compatibilidad. Y quiero que usted considere de que estas instrucciones simple y sencillamente son impulsos eléctricos. Recuerde que el procesador es un microchip formado por transistores que entran unos y ceros, pero no vaya a creer que son unos y ceros como tales. Son impulsos eléctricos. ¿Pasa o no pasa corriente? Estuvimos viendo nosotros los códigos binarios, ¿ok? Vimos los códigos binarios y esos códigos binarios son secuencias de unos y de ceros. ¿Bien? Instrucciones, secuencias de unos y ceros. Esos unos y ceros, por eso aprendimos y por eso repasamos en sistemas de numeración códigos binarios. Hay que decodificarlos, ejecutamos lo que hay que ejecutar y pasamos a la siguiente instrucción. Podríamos hacer una analogía, espero que sepa el significado de la palabra analogía, e indicar que el procesador es el cerebro de la computadora, ya que todo pasa por él y es responsable de ejecutar todas las instrucciones existentes. Mientras más rápido sea el procesador, más rápido serán ejecutadas las instrucciones. O sea, instrucciones nosotros vamos a tener una increíble cantidad, cientos, órdenes de miles de instrucciones. Y el procesador es el que las ejecuta todas. Obviamente, entre más rápido el procesador, más rápido se ejecutan las instrucciones y para nosotros como usuarios, la experiencia es mejor. El procesador, ok, está compuesto por registros. Estos registros es memoria que se encuentra dentro del procesador. Retomemos de nuevo este modelo. Cualquier equipo con capacidad de cómputo va a respetar este modelo, incluyendo el mismo procesador. Esto es algo recursivo. El procesador tiene adentro un procesador, tiene niveles de memoria, tiene buses de interconexión de datos y tiene, podríamos decir, periféricos de entrada y salida, que es la interfaz para con el resto de la computadora. ¿Ok? La memoria como tal, los módulos de memoria, lo que usted conoce como memoria RAM, que no es la única memoria que existe, también tiene procesador, módulos de memoria, buses de datos. Los monitores, los teclados tienen sus propios procesadores, memorias, etc. ¿Ok? Esos niveles de memoria dentro del procesador se conocen como registros. De los registros, esta no es una clase muy técnica, me interesa rescatar los siguientes. Registros generales, que es donde nosotros almacenamos variables a nivel general y resultados temporales. Tenemos un registro que se llama contador de programa, que es el que lleva la dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada. Un apuntador de pila, que se encarga de las variables de la instrucción que se está ejecutando. Y este que es muy importante, que se llama PSW. PSW es un bit, o un 1 o un 0. Que este bit lo que hace es que controla el modo en que se ejecuta la instrucción. Si lo ejecuto como administrador o lo ejecuto como usuario normal. Si lo ejecuto como root o lo ejecuto como usuario. Si lo ejecuto en modo kernel o lo ejecuto en modo usuario, como usted lo quiera llamar. Pero ese PSW lo que hace es que sirve para diferenciar el nivel de alcance que puede tener la instrucción para ser ejecutada.
Dependiendo de los autores que usted consulte, usted puede encontrarse cosas como estas, que le dice la función de un procesador es leer una instrucción, decodificarla, buscar los datos, esos datos se buscan en los registros y puedo escalar y buscarlos en la memoria, ¿ok? Ejecutar la instrucción, continuar con la instrucción siguiente. Puede encontrar muchos pasos. Podemos decir leer una instrucción, decodificarla, buscar la instrucción, podríamos decir guardar los resultados, por ejemplo, guardar los resultados, luego así, podemos agregar una increíble cantidad de pasos, depende, insisto, del autor que usted consulte, pero básicamente leemos una instrucción, la decodificamos y la ejecutamos, y hacemos ese loop mientras existan instrucciones por ejecutar. Bien, ¿qué elementos tiene un procesador? En esencia, un núcleo, que es el procesador del procesador, caché, que es el nivel de memoria del procesador junto con los registros, controlador de memoria, y esto es importante. Recordemos que los procesadores, que por cierto, si usted nunca ha visto un procesador, vamos a ver unas imágenes de alguno más adelante, ponga pausa, abra Google Imágenes o abra cualquier biblioteca de imágenes y escriba procesador para que vea cómo se ve un procesador. Pero ese procesador lo que tiene adentro es una serie de transistores agrupados en circuitos, ¿ok? Microprocesadores. Yo puedo tener el núcleo, ¿ok? Puedo tener mi núcleo y puedo tener una tarjeta gráfica. Más adelante en el curso vamos a ver las tarjetas gráficas, tarjetas de audio, etc. Entonces, esto pasa más que todo en dispositivos pequeños. Por ejemplo, los celulares, si usted mira el procesador, dentro del procesador está el almacenamiento. En una computadora, el almacenamiento primario, ya sea un disco de estado sólido, un disco duro o un disco híbrido, usted lo identifica como un componente aparte. Aquí, en este nivel, tengo que pensar en los dispositivos con capacidades de cómputo. Entonces, por ejemplo, los celulares, dentro del procesador vienen los circuitos de almacenamiento. Entonces, usted va a ver un solo microchip y adentro está el procesador y está lo que vendría a ser o la analogía al disco duro. ¿Bien? Ok, perfecto. Podemos continuar entonces. El procesador dispone de una serie de circuitos electrónicos que son utilizados por algoritmo, bien definidos con un orden estricto. Vamos a ver un pequeño ejemplo de un algoritmo para instrucciones dadas a un procesador. ¿Ok? Tenemos esto. Paso 1. Agarrar el valor del registro A y lo vamos a llamar N1. Agarrar el valor del registro B y lo vamos a llamar N2. Vamos a sumar N1 con N2 y vamos a almacenar el resultado en C. Finalmente, almacenamos el valor de C en posición de memoria etiquetado como M. Las palabras en rojo simbolizan instrucciones que ejecuta el procesador. Instrucciones aritméticas, instrucciones de control. Agarrar de un lugar, colocar en otro. Renombrar, sumar, almacenar en posición de memoria, almacenar un resultado que se acaba de calcular. Y las azules vemos que hacen referencia a posiciones de memoria. Esto mantengámoslo ahí. Instrucciones, operaciones y referencias a espacios de memoria. Las principales partes de un procesador, ok, el núcleo. Actualmente los procesadores tienen muchos núcleos. Hay procesadores de 12 núcleos, de 16 núcleos. En tiempos anteriores los procesadores solo tenían un núcleo. Y recordémonos que el núcleo viene a ser como el procesador del procesador. Estos núcleos tienen adentro registros, unidad aritmético-lógica, unidad de coma flotante y tienen los primeros niveles de caché, L1 y L2. Esto no siempre fue así. Antes, dentro del núcleo solo estaba el L1 y el L2 estaba fuera del núcleo. Lo veremos de manera gráfica. Actualmente, L1 y L2 están dentro de cada uno de los núcleos y el L3 es el que está fuera de los núcleos. Ese L3 es lo que se conoce como caché. Nivel de memoria caché del procesador son los L, ¿ok? Que antes era L2, pasó a ser L3 y ahora
podemos poner L1, L2 y L3 dentro de un núcleo, pero nos vamos a quedar hasta ahí. Otros elementos integrados, controladores de memoria, tarjetas gráficas, controladores de PCI Express. Esto lo entenderemos a medida vayamos estudiando, vayamos avanzando en el curso. Interconexionado interno, cómo se comunican todos los transistores que están y todos los chips que están dentro de un procesador entre sí. Y este interconexionado interno nosotros lo debemos sostener en algún lugar. Bueno, en el encapsulado, que el encapsulado me permite mantener los elementos en una posición y protegerlos. Acá tenemos una lámina en la cual nosotros podemos ver una representación más cerca de cómo usted se imagina la computadora que está de aquí, pero el concepto es el mismo y vamos a mencionar estos elementos de acá. Bien, nosotros, si usted se fija, tenemos un procesador. En esta placa verde está el interconexionado. El encapsulado es parte de este interconexionado, bueno, donde se da el interconexionado. Y tenemos diferentes registros, o sea, registros como posiciones de memoria, contador de programa, acumulador, registro de direcciones de memoria, registro de datos de memoria, ¿ok? Instrucción que está siendo leída en este momento, unidad de control, unidad aritmético-lógica. ¿Ven? Esto es un procesador de un solo núcleo. Si el procesador tuviera varios núcleos, serían varias de estas dentro del mismo procesador. Recordando la imagen, esta imagen con la que nosotros empezamos, esta de aquí, si usted se fija, el procesador se conecta con la memoria a través de un bus. Bueno, eso está representado acá. El procesador se conecta utilizando buses a dispositivos de entrada y salida, periféricos, lo que usted le quiera llamar, y con los módulos de memoria. La memoria aquí la representamos ya como un módulo de memoria RAM o memoria principal, pero recuerde que hay muchos niveles de memoria que en su debido tiempo los vamos a estudiar. Lo mismo, cuando estemos viendo memoria, vamos a hablar de los diferentes tipos de bus. Ahora enfóquese únicamente en entender lo que está pasando dentro del procesador. Algunos autores sugieren que en el futuro cercano la tarjeta madre va a desaparecer. ¿Por qué? Porque como yo puedo meter estos elementos, por ejemplo, aquí podría tener, no se ve, una tarjeta gráfica, un controlador de PCI Express, una tarjeta de audio, ¿ok? Yo los podría tener aquí adentro, almacenamiento, como pasa con los celulares. Entonces ya no necesitaré la tarjeta madre, sino que lo único que yo voy a tener es un solo rectángulo, un solo encapsulado, donde voy a tener adentro todos los elementos de la computadora. Y eso lo dicen algunos autores. Otros dicen que no, que siempre va a existir por escalabilidad. Ellos son los expertos. Nosotros solo los leemos. Solamente estaba contestando un mensaje. Bien, hablando de la parte externa del procesador, aquí yo entro también en disputa con los diferentes autores. ¿Por qué? Porque la mayoría de los autores le mencionan a usted estas tres partes: un disipador de calor, un fan cooler y un encapsulado. Lo que pasa es que esto no siempre es así. Esto no siempre es así. Vean, el procesador es un elemento físico. Tiene propiedades físicas. Tiene peso, tiene dimensiones, y dependiendo del elemento que lo conforme o con el cual esté creado, tiene cierto grado de conductividad a la energía eléctrica y al calor. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso es que Thanos no podía duplicar los recursos del universo ni crear más universo. No puede crear, no puede destruir. No, y no destruyó a la gente, la convirtió en otra cosa, la convirtió en polvo, ¿ok? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Toda la energía eléctrica, esas secuencias de impulsos y no impulsos, de unos y ceros, esas instrucciones que están entrando en el procesador, generan calor. La energía eléctrica se disipa en forma de calor. Ese calor se almacena o ese calor irradia en los componentes del procesador. Si usted pone a conectar su cargador de su teléfono celular, usted toma con su mano, sus dedos, toca usted el transformador y usted va a dar cuenta que va a calentar. La energía eléctrica pasa y eso genera calor, se transforma en calor.
Entonces, el procesador ejecuta tantas instrucciones, son órdenes de miles de instrucciones, que la temperatura aumenta mucho. Como la temperatura aumenta mucho y los componentes físicos son más que todo metálicos, estos se pueden llegar a fundir, o sea, se pueden derretir, se puede dañar. Si estos circuitos, vamos a ver más adelante cómo se conforma un procesador, cómo se fabrica, perdón, un procesador, si estos circuitos se dañan, el procesador ya no va a servir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es quitarle calor al procesador. Para eso nosotros vamos a disipar el calor. Y aquí es donde yo entro en conflicto porque yo solo diría disipador de calor y un encapsulado. Pero los autores lo mencionan de esta forma. Disipador de calor, como su nombre lo indica, me ayuda para quitarle el calor al procesador. Si usted no lo sabía, el calor se transfiere del objeto más caliente al menos caliente. O sea, la transferencia de energía va del más cálido al más frío. Cuando el procesador se empieza a calentar, yo le coloco una estructura como esta, que usted la va a ver, este es un dibujo, usted lo ve que es de aluminio, es una parte metálica que encima tiene el fan cooler, que es esto de acá. Bueno, la parte gris de abajo es el disipador. Y lo que pasa es que cuando el procesador comienza a calentar, como el disipador está en contacto con el procesador comienza a absorber el calor del procesador. Como el procesador entrega calor, se comienza a enfriar. Pero ¿qué es lo que pasa? Va a llegar un punto en que el disipador se va a calentar y ya no va a poder quitarle más calor al procesador. Entonces el fan cooler ayuda a enfriar al disipador. El fan cooler está enfriando el disipador mientras que el procesador lo está calentando. Y mientras el procesador pierda energía calentando el fan cooler, la temperatura no va a elevarse a valores que puedan comprometer el procesador. Encapsulado es la forma como están dispuestas las interconexiones externas del procesador. El encapsulado yo lo protejo el procesador y luego veo cómo me voy a conectar a otro dispositivo. Hay tres modelos de encapsulado: el DIP, el PGA y el LGA, Print Gray Array. Bueno, estos ustedes pueden buscar las siglas de lo que significa, creo que en el material se los escribo. Un DIP es un encapsulado de esta forma. Acuérdense que aquí hay transistores. Este es energía, esto de aquí es energía, luego colector, emisor y base, y así, etcétera, 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 hasta que yo llego. Esto se llama DIP. Estas así como pequeños insectos que usted los ha visto en muchos circuitos. Este es un encapsulado. Adentro de este pedazo de plástico están los circuitos. Y las patitas me permiten llevar los impulsos eléctricos hacia adentro. ¿Ok? Consolas de videojuegos, routers, teléfonos utilizan este tipo de encapsulado. El encapsulado PGA es de este tipo. Nosotros tenemos un arreglo de pines. Todos estos pines van conectados en la tarjeta madre, que eso lo vamos a ver en tarjeta madre. Pero ¿qué es lo que pasa? El ser humano es desastroso y es un animal. La verdad es que es un animal completo para tocar las cosas y estos tienden a dañarse mucho porque la gente no los cuida. Entonces evolucionamos al tipo de encapsulado LGA, donde yo no tengo pines. Los pines están en la tarjeta madre, como pueden ver en la imagen, y en el procesador solo están los conectores. ¿Ok? Quitamos los pines y los llevamos para la tarjeta madre y evitamos el problema de estar doblando los pines. Pero hay gente que se esmera, se luce y logra arruinar estos pines. No sé cómo. Se solo coloca esto encima, eso lo vamos a ver si nos llegamos a ver en clase, pero la gente los arruina. ¿Ok? Esto en cuanto al encapsulado. Bien. El encapsulado veámoslo como la parte externa. ¿Qué pasa a nivel interno? Y a nivel interno hay dos cosas. Hay una parte física y hay una parte lógica. Entonces ha llegado el momento de hablar de la arquitectura interna del procesador. De manera simple, la arquitectura de un procesador es la que me dice cómo voy a colocar los elementos dentro de él, qué elementos voy a colocar y cómo van a funcionar.
Recordemos, tenemos elementos físicos y tenemos una parte lógica. ¿Cómo los voy a colocar? ¿Cuáles voy a colocar? ¿Y cómo van a funcionar? Eso lo define la arquitectura. La arquitectura de von Neumann sigue vigente en la mayoría de los equipos con capacidades de cómputo. El PC contiene instrucciones que va leyendo, decodificando y ejecutando. Acuérdense, el procesador hace esto, ¿bien? Así hasta terminar con todas las instrucciones. Para ello necesita una unidad de proceso que incluye la unidad lógica aritmética y la unidad de control, dispositivos de memoria para almacenar información temporal o final y periféricos de entrada y salida para comunicarse con el usuario u otros elementos. O sea, esto. Tengo un procesador, tengo memoria, tengo el bus para conectarlo y tengo con lo que me voy a lograr comunicar con el usuario o con los demás componentes dentro. Ese es el modelo de von Neumann. Tengo una unidad de control, una unidad aritmético-lógica, hay un registro que es el acumulador, me conecto a las entradas y salidas y está mi memoria. O sea, este es un procesador. Eso que usted estaba viendo en la lámina, en esta lámina, así, esto es exactamente, bueno, conceptualmente igual a esto. La velocidad en la que se leen los datos, recuerde que yo leo los datos de memoria y ejecuto, o sea, leo, decodifico y ejecuto, viene determinado por la frecuencia de funcionamiento. Frecuencia es una cantidad física que denota ciclos por segundo. En cada segundo, ¿cuántos ciclos yo voy a hacer? Son ciclos de reloj. Usted ha escuchado en los procesadores que se habla de gigahertz. Bueno, un gigahertz son 1000 millones de cambios de estado por segundo. 10, 10, 1000 millones de cambios de estado por segundo. Hay un reloj que coordina esta frecuencia, o sea, cuánto va a durar cada ciclo. Como cada arquitectura es diferente, dos procesadores que funcionen a la misma velocidad no necesariamente deben funcionar más rápido. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ok, yo puedo tener un Intel de 2.4 GHz y un AMD de 2.4 GHz, corren a la misma velocidad. Pero eso no significa que uno va a ser más rápido que el otro o que van a ser rápidos. Eso ya depende de cuáles componentes tiene, cómo están dispuestos y la parte lógica. La arquitectura, ya hemos dicho que define cómo se interconectan los bloques dentro del procesador. Define cómo se comporta con la placa base y con los demás elementos de la computadora. Este autor dice que la arquitectura es, junto a la tecnología de fabricación, lo que define las características y las posibles prestaciones de un microprocesador. Un procesador puede ser más rápido para unos procesos que otro, y de igual forma otro puede ser más rápido en un proceso diferente. Hasta este punto, y recordando que usted tiene una asignación en la que tienen que armar una computadora, creo que es más que lógico evidenciar que por lo que usted tiene que comenzar es por el procesador. El procesador me va a dictaminar qué es lo que yo puedo o no puedo comprar, porque todo lo que yo compre tiene que ser compatible con mi procesador. La arquitectura pretende organizar todos los componentes internos de un procesador. Estas son simple y sencillamente definiciones. Acá tenemos una arquitectura de un Intel Core 2 Duo, procesador ya desfasado. ¿Ven? Unidad aritmético-lógica, unidad aritmético-lógica, unidad aritmético-lógica. Tengo niveles de memoria. Son 32 kilobytes de palabra. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Usted puede ver acá que dice nivel de caché L2. Los niveles L1, ¿dónde están? Bueno, están acá. Están acá. Y ese es un diagrama de cómo funciona la arquitectura del Intel Core 2. Usted puede buscar cómo funciona la arquitectura de los AMD, cómo funciona la arquitectura de los i5, de los i7. Recuerde, ¿qué elementos voy a poner? ¿Y dónde los voy a poner? ¿Y cómo van a funcionar? Eso es una arquitectura. Veamos un ejemplo. Tenemos porque el procesador consta de un acumulador y un contador de programa, ¿ok? Acuérdense, vimos al inicio, estuvimos hablando de los registros que a mí me interesaba que ustedes conocieran. Hay un registro general, contador de programa, apuntador de pila. Ok, hay un contador de programa y los registros generales, uno de ellos son los acumuladores, ¿ok? Aunque también el apuntador de pila lo podríamos considerar. Eso depende del fabricante. No me quiero meter en datos técnicos, por eso es que trato de hablarlo todo de manera general. Se dispone de una memoria principal de 32 bytes. Acuérdense que un byte son 8 bits. Cada instrucción ocupa un byte, o sea, instrucción
1 es igual, instrucción 1 es igual a una secuencia de 8 bits, es un byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es una instrucción. La instrucción 2 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, son bytes. La instrucción ocupa un byte. Los 3 bits más significativos, digamos que estos 3 son los más significativos, contienen el código binario de operación. Los otros 3, la dirección del operando. ¿Ok? Excepto en operaciones NOP y alto en las cuales no se utiliza este campo. O sea, lo podemos dejar como 000. ¿Qué significa eso? Bien, digamos, ¿se acuerdan en el ejemplo que nosotros teníamos que nosotros decíamos agarrar el valor del registro A y llamarlo N1? ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? En esta tabla no tengo renombrar, no tengo nada más, pero sí tengo instrucciones. Entonces, los 3 bits más significativos, los primeros 3, yo tengo acá que 001 es el mnemónico para cargar. ¿Y qué es lo que me va a hacer? Me va a cargar al acumulador lo que esté en memoria. Entonces yo digo, instrucción 1, meter en el acumulador el valor, en este caso sería el número 1, que es el ingreso del usuario, en la posición de memoria 11011. Entonces el procesador lo que recibe es esta secuencia. El código binario sabe que estos son direcciones, que estos son direcciones y que los primeros 3 representan una operación. Luego la instrucción 2, ¿ok? La instrucción 2 sería sumar lo que ya está en el acumulador, el valor 2. Y miren, aquí sumar es 011. Entonces acuérdense que esto mete en el acumulador lo que está en 11011. Digamos que la otra variable se encuentra en 00111. Entonces, esto ya está dentro del acumulador. Ahora le voy a sumar el otro. Y yo digo 011, que es sumar lo que ya está en el acumulador, el otro valor. Y así te van dando las instrucciones. Esto es la parte lógica de la arquitectura. La arquitectura me va a decir qué operaciones existen y cómo las voy a representar. ¿Ok? Las instrucciones son operaciones muy simples, pero el hecho de tener muchas operaciones simples me permite hacer cosas asombrosas. Si yo agrupo estas instrucciones, obtengo algo que se denomina ISA, o Set de Instrucciones de Arquitectura, por sus siglas en inglés. x86 es la ISA de los procesadores Intel o AMD, y ARM es la ISA o set de instrucciones de los procesadores Samsung, Qualcomm o Apple. Recuerden, al inicio yo les dije de que el procesador puede leer, decodificar y ejecutar instrucciones y teníamos que comprobar nosotros la compatibilidad. ¿A qué se refiere esto? Ya estoy viendo yo que le estoy mencionando 2 arquitecturas. Una que se llama x86, otra que se llama ARM. Le vamos a complicar la existencia. Existe el x86 de 32 bits y existe el x86 de 64. Y existe también el ARM de 32 y existe el ARM de 64. ¿Okay? Son 4 arquitecturas diferentes con tamaños de palabras diferentes. Esta tiene 32 bits, ¿okay? 32 instrucciones, la otra tiene 64. Se refiere a eso, miremoslo así ahorita. No vamos a complicarnos mucho el detalle porque más adelante lo tenemos que tomar otra vez. Ok, usted tiene celular. No sé si en algún momento le ha cambiado el sistema operativo al celular y no me refiero a actualizarlo. Me refiero a formatear el teléfono y cargarle un nuevo ROM. Usted se tuvo que haber encontrado con esto. ¿Qué plataforma era? ARM de 32, ARM de 64, x86 de 32 o x86 de 64. ¿Por qué? Porque el sistema operativo tiene que poder comunicarse con el procesador. Entonces retomemos esto. Digamos que esto es para un Intel. ¿Ok? Digamos que esto es para un Intel. Esto es, digamos, un binario Intel. Vamos a insertar una fila a la derecha, una columna a la derecha, perdón, y miremos el binario, cómo sería un binario para un AMD. Mientras que en Intel, el NOP 000
Aquí este podría ser 1, 1, 1. Cargar podría ser 1, 1, 0. Almacenar podría ser 1, 0, 1. Sumar podría ser 100. Este podría ser 11. Este podría ser 10. Este podría ser 0, 0, 1. Y este podría ser 0, 0, 0. Entonces fijémonos. Estas dos instrucciones, agarrar lo que estaba en la memoria 11011 y por cargarlo en el acumulador para luego sumarle lo que está en posición de memoria 0111, funciona en un procesador Intel. Pero en un procesador AMD, este 001 es un salto condicional. Esto no hace nada, un salto condicional con lo que yo tenga aquí. Necesito más instrucciones. Y el 011, que aquí es sumar, aquí es restar. Entonces vean, a eso me refiero yo con compatibilidad. Con compatibilidad. Ok, aquí yo tengo un error grandísimo. Intel y AMD tienen la misma arquitectura. Acuérdense que esto se llama x86. Este es ARM, me equivoqué. Este es ARM. El ARM, la arquitectura es diferente. Por eso es que Intel y AMD pelean, manejan la misma arquitectura. ARM, esa parte, ya vieron que es de Qualcomm, que es de los procesadores Samsung y de Apple. Bien. Un mismo juego de instrucciones puede ser ejecutado en diferentes arquitecturas, lo que yo les mencionaba. Por ello existe rivalidad entre las compañías. Para el caso, Intel y AMD compiten en fabricación de procesadores ISA x86. Un ISA está formado por diversos componentes, entre los que podemos mencionar los tipos de datos que maneja un procesador, registros, tamaño, buffer, errores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las instrucciones de un ISA yo las voy a agrupar en tres categorías: operaciones con memorias, operaciones aritméticas y operaciones de control sobre la CPU. Operaciones con memoria, valor del registro A, N1, N2, valor del registro C. Operaciones de control, agarrar, almacenar. Operaciones aritméticas, sumar. ¿Ok? Entonces las ISA me tienen todas estas instrucciones que son las que el procesador va a decodificar. Pero las va a decodificar si y solo si las entiende. ¿Bien? Depende del fabricante la complejidad de las instrucciones. Allá por los 50 nace el CISC, el CISC, con la finalidad de homogeneizar los diferentes computadores. Y es que vean, cada cual comenzó a fabricar sus propios procesadores y cada cual ponía la arquitectura que le daba la regalada gana. Pero el problema es que si usted quería hacer un sistema operativo o usted quería hacer un programa, usted necesitaba que corriera las instrucciones del procesador. Por eso es que usted no puede instalar en una computadora de 32 bits un Office de 64 bits. Hay software para x86-64 y hay software para x86-32. ¿Ok? Entonces nació este estándar, el estándar CISC, que todo mundo tenía que seguir las mismas instrucciones por amor a la paz. En la época de los 70, 20 años después, nace RISC, que RISC mejoraba el rendimiento de las instrucciones. ¿Cómo? Duplicando la cantidad de instrucciones, triplicando la cantidad de instrucciones. En vez de tener sumar 1 con 2, por ejemplo, ellos lo descomponían. Mientras en CISC yo solo decía sumar 1 con 2, en RISC yo ya decía agarrar el valor de 1 y meterlo en memoria tal. Agarrar el valor de 2 y meterlo en memoria tal. Sumar N1 con N2. Estoy haciendo más pasos, ¿ok? Lo que me dice que es más eficiente. Pero necesito hacer más número de instrucciones, de transacciones. Entonces voy a consumir más calor. Voy a producir más calor, voy a generar más energía. x86, ¿ok? Es CISC, mientras ARM sigue el legado de RISC. ARM tiene una mejor eficiencia energética, pero x86 es mayor rendimiento. ¿Por qué una eficiencia energética mejor? Porque son instrucciones más pequeñas, no satura la carga. Pero el x86 tiene un mejor rendimiento porque aunque me jala más, las hace de un solo. Acá nosotros tenemos algunas arquitecturas que ha venido desarrollando Intel. La última es el Ice Lake que tenemos en el 2019. Creo que ya salió otra, no estoy seguro. Acá nosotros tenemos arquitecturas de AMD. Acuérdense que AMD e Intel
ambos son x86. Bien, aquí tenemos un procesador Ryzen. Aquí tenemos un procesador Ryzen, fabricante GlobalFoundries, ¿ok? Frecuencia del reloj 3.2 GHz a 4.1. Si usted ya ha visto el video y no sabe qué es un gigahertz, regrese y vuelva desde el inicio. Es más, en la siguiente slide yo le muestro a usted muchas características de un procesador. Si usted no puede entender lo que dice ahí, ha fracasado como informático. Déjeme decirle. Me interesa aquí mencionar el zócalo. El zócalo es donde yo voy a conectar en la tarjeta madre el procesador. ¿Ok? Dependiendo del procesador, el zócalo son diferentes. Son diferentes. Miremos un AMD Ryzen, ¿ok? Un AMD Ryzen 1950X de 16 núcleos. Bien, vale $800. Pero acordémonos que el Ryzen utiliza un zócalo AM4. Si usted nunca ha visto un procesador, yo le disculpo que usted imagine la forma que puedan tener. Si usted ya ha visto un procesador y yo le pregunto la forma y me dice que es cuadrada, por favor, deje de ser tan cuadrado, deje de ser tan cuadrada. El AMD Ryzen es un rectángulo. Esto de aquí metálico, a la par de donde conecto las memorias, que lo vamos a ver en tarjeta madre, es el zócalo del procesador. Este zócalo es un rectángulo, ¿ok? Veamos el Intel. Miren, $800 el procesador, $500, digamos, la tarjeta madre. Estamos hablando de $1,300. Un Intel i9 Extreme vale $2,000. Y el Intel necesita un encapsulado LGA 2066. Acuérdense, LGA, ¿dónde están puestos los pines? Están puestos en la placa madre. 2066 es el modelo, ¿ok? Y miren, este sí es cuadrado. Imagínense que usted toma decisiones y compra un procesador Ryzen con esta placa madre. Tiene dos opciones. O compra $500 la placa madre para este procesador, o compra por $2,000 el procesador para esta placa. O es como que usted compre este i9 de $2,000 y compre una tarjeta madre de este tipo. Es incompatible, no lo va a poder conectar. Uno de los dos lo va a tener que botar. O bota la placa madre y compra la que es, o bota el procesador y compra el que le va a servir. Pero estamos hablando de dinero. Y la única persona responsable es el que tomó la decisión. Nos vamos a quedar hasta aquí. Necesito por favor que comenten el video si hay alguna interrogante, alguna duda o algo por el estilo.